Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Seguimos hablando de los ángeles y en concreto, en este breve rato de oración, al contemplar, como lo contemplamos ahora también delante de nosotros en el altar, la grandeza de Dios y la humildad de Dios que se queda en un poquito de pan, pues contemplamos también el poder de Dios, la grandeza y el poder de Dios que hace lo indecible por nosotros, que se queda en el pan, que muere por nosotros, que nos quiere de esta manera y que además nos protege siempre. Y me acuerdo, lógicamente, pues que el Señor ha querido pues a su Iglesia, ha querido también, pensando en los ángeles, como te decía antes, hablábamos de San Rafael, ha querido también que el ángel Miguel, San Miguel, sea el ángel que protege a la Iglesia. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Aparece en el Apocalipsis esa batalla entre el dragón, entre el demonio y el ángel Miguel, ¿no? Y lo habéis visto muchas veces representado en las iglesias, que está con una lanza vestido de guerrero, con una lanza que está matando al dragón, ¿no? Al demonio, ¿no? Esa pelea, ¿no? Bueno, pues Dios ha defendido a su Iglesia. El poder de Dios, la grandeza de Dios aquí en la Eucaristía, que es un don, un regalo que el Señor nos ha hecho, ha sido también porque gracias a la Eucaristía hay Iglesia. Gracias también a la presencia del Señor hay la posibilidad que tenemos nosotros también de poder santificarnos, ¿no? Y viene a la memoria, viene al cabo esto, además viene muy bien por lo que hemos rezado antes, la oración que te he rezado, aquel pasaje que ocurre en Cesarea de Filipo, que es donde Jesús con sus discípulos había llegado allí y les hace una pregunta que para muchos de ellos era algo inesperado, pero sobre todo era crucial. Porque es como el término más importante donde se ve también el sentido de la Iglesia, de cómo el Señor quiere a la Iglesia, ¿no? Les pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Y van contestando, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas, etcétera. Se hace esta pregunta porque quería saber él también qué pensaban. La figura de Cristo desconcierta. ¿Es uno más entre ellos? ¿Vive entre ellos? ¿Conviven con él? De todas las maneras, sí. Yo creo que el otro día me decía una persona que está bien terminando de ver la tercera temporada de Chosen, me dice que le encantó por eso, ¿no? Porque tiene la facilidad de entender al Señor con esa cercanía, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas de los éxitos de esa película es de esa serie. Aunque pierde un poco cuando lo ves en castellano latino, porque en fin, te suena un poco a mexicano. Bueno, pues, pero es verdad, es decir, ellos ven a Jesús como uno más, o sea, ven al Señor, pero al mismo tiempo, claro, les sorprenden los milagros, la autoridad, el cómo dice las cosas, la paz que tiene siempre ante las dificultades, ¿no? Les sorprende. Y entonces, no saben quién es. O sea, cuál es el sentido de la vida del Señor, o sea, lo más profundo, ¿no? ¿Qué quieres, no? Y entonces, cuando, después de decirle eso, dice Pedro, y esto tiene que ser Pedro además: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces el Señor responde, le dice, hace una bendición preciosa a Pedro: bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, hijo de Jonás, porque no es la carne
ni la sangre. Es decir, no es tu conocimiento quien te ha enseñado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Es un don del Espíritu Santo. Este descubrimiento es algo que te ha infundido el Espíritu Santo. Y yo te digo, y aquí está la clave, que tú eres Pedro. Fijaros, Simón, Pedro. Le cambia el nombre. Y por tanto la misión. Simón, Pedro. Y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cuanto atares en la tierra, será atado en los cielos. Cuanto desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Este versículo, este versículo del Evangelio es clave en la teología, especialmente el primado de Pedro. Clave para entender la Iglesia, por otra parte. Clave para entender el poder que Dios da a la Iglesia, en concreto a Pedro. Clave para entender cómo Pedro tiene ya su posición ahí y por tanto también su responsabilidad. Él va a ser la cabeza, el vicecristo, el que va a sustituir a Cristo, entre comillas, no pues se puede sustituir a Cristo, ya me entendéis, sino el que va a hacer cabeza. Y eso ha sido así siempre, siglo tras siglo, hasta hoy. Hay por tanto una voluntad del Señor de fundar la Iglesia y de poner una cabeza. Por eso la Iglesia, que es carismática, por supuesto, es sobre todo jerárquica. La Iglesia, perdonad que lo diga así, no es democrática. No elegimos al Papa o al obispo entre todos, sino que hay una decisión de la cabeza para elegir a una persona que tenga esa misión. Por eso la Iglesia, por eso el Papa tiene esa autoridad, pero que no es por él, sino porque se la ha dado Dios. De ahí la responsabilidad y por tanto también esa responsabilidad también que lleva a que nosotros estemos muy unidos al Papa. Estos días, además, en el sínodo. En el sínodo. Al margen de que podamos leer cosas por ahí que se dicen del sínodo, de lo que se va, eso es decir, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que dice el Papa de lo que la prensa dice que dice el Papa. Pero en fin, eso no es el tema ahora mismo, ¿no? Que hoy se ve también, lógicamente, el fin sobrenatural de la Iglesia. Es decir, claro, esto además poco a poco en la Iglesia se ha ido como definiendo, no definiendo sino purificando. Y gracias a Dios en estos últimos siglos ha quedado muy claro cuál es el fin de la Iglesia, la solicitud de todas las iglesias, la salvación de todos los hombres, ¿no? Es decir, continuar en el tiempo la obra de Cristo. Su misión no es de orden político, ni económico, ni social, sino de orden religioso. Es verdad que luego tiene unos aspectos también, digamos, sociales, por supuesto, importantes. Pero el fin de la Iglesia es conducir a los hombres a Dios. Punto. Y ahí es verdad que aparecen muchas ramas, muchas cosas posibles, ¿no?, que se pueden hacer también para que los hombres puedan amar a Dios, que es, por ejemplo, el bien social, por supuesto. Pero el fin es conducir a los hombres a Dios. Las misiones, para que haya muchos más hombres que crean en Dios. Es ese siempre. Es mirar al hombre, dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia del hombre y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. Es revelar a Cristo. Es decir, la Iglesia, la misión de Cristo, la Iglesia es dar a conocer a Cristo. A Cristo. Bien, no quiero alargarme más, pero yo creo que quizás dos cosas os digo más y acabamos para ya tener la bendición, ¿no? Que amemos mucho a la Iglesia, que sé que os pasa, que todas queréis mucho a la Iglesia, y que, por supuesto, eso significa, por ejemplo, que no hablemos nunca mal, ¿no? Es verdad que ni todos los sacerdotes somos santos, ni todos los obispos, ni todos los papas, ni todos los cardenales, ni todos en la Iglesia, en la jerarquía, muchas veces no hemos dejado mucho que desear, sí, pero la Iglesia es de Dios. La Iglesia es de Dios.
Por eso amo a la Iglesia, aún con todas esas dificultades y todas esas miserias de los hombres. Pero la Iglesia es madre. No tendrá, decía San Cipriano, fíjate, en el siglo V, no tendrá a Dios por padre quien no quisiere tener a la Iglesia por madre. O decía San José María también, qué alegría poder decir con todas las venas de mi alma, amo a mi madre, la Iglesia Santa. Amar a la Iglesia. Servir a la Iglesia, no servirse, sino servir a la Iglesia, como la Iglesia necesita también, y ser fieles a sus enseñanzas. Y para eso está el magisterio de la Iglesia. Vamos a pedir al Señor que sea así. Y en estos días yo simplemente lo que te pido es que tengas al menos un apartadito de tu día, unas horas de trabajo, un rosario, lo que quieras, ¿no? Por esa asamblea sinodal que está ocurriendo ahora en Roma, que todavía no es vinculante, es decir, que el año que viene se seguirá, pero sí que es importante que recemos porque ahí también la Iglesia está diciendo cosas importantes. Y el Papa tiene mucho interés también en que eso sea un bien para la Iglesia, como será seguro. Pongamos todos junto al Señor en el altar y pidamos al Señor que nos haga cada día mejores hijos de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.